Bien, Johanna Ochoa Castro, estudiante de la especialización en Alta Gerencia y Desarrollo Organizacional de la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, y esta presentación se realiza a el docente Pablo Fernando Sánchez, tutor del curso de la gestión de la crisis en las organizaciones para la unidad 2 de la etapa 3. Mi análisis se desarrolla en el hackeo de la EPS Sanitas en gestión de la crisis. Esta presentación analizaremos la crisis que enfrentó la EPS Sanitas al ser hackeada en el año 2021. El incidente abordaremos el análisis sobre los antecedentes del caos, las causas que lo desencadenaron, el impacto en la organización, los desafíos que se presentaron y durante la gestión de la crisis, la estrategia que se implementó para controlar y resolverla, la comunicación con las partes interesadas y las medidas tomadas para prevenir una futura crisis. El incidente, en el año 2021, del mes de mayo, Sanitas sufrió un ataque cibernético que comprometió los datos de millones de afiliados. También tuvo el robo de datos, los hackers obtuvieron acceso a información de datos básicos de los usuarios como nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos e información médica de los mismos. Y la publicación de esta información en la web oscura generó los afectados y las partes interesadas. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis? Pues en el evento las causas de la crisis fue la vulnerabilidad de la seguridad, la falta de actualización de la información y errores humanos en los que se pueden evidenciar en esta situación que se presentó al haber sido hackeada. Fue un evento de gran magnitud en el cual puso en riesgo la privacidad y la seguridad de 10 millones de usuarios que esta entidad tenía. Y pues esto puso en manifiesto vulnerabilidad de las organizaciones frente a los ciberataques y la necesidad de contar con sistemas robustos de seguridad de la información. Es importante aclarar que así como se va avanzando en tecnologías, pues también se va avanzando en formas maliciosas de secuestrar o obtener información no legal. El impacto de la organización, entonces, este tuvo un impacto en diferentes áreas en donde la combinación de estos factores y fallas de seguridad lograron hacer que la organización valorara y empezara a pensar en una manera más sofisticada y una manera de mayor seguridad en la protección de datos de los usuarios. El impacto que tuvo la organización frente a este ataque fue la pérdida de confianza. Ya los afiliados no tenían confianza en Sanitas, pues obviamente tenían sus datos susceptibles a esta información. El daño a la reputación fue grande, la empresa se vio afectada por el ataque cibernético, la gente ya no confiaba en brindarle la información a esta entidad, empezó a tener demandas por los afectados debido a que por la pérdida de información se lograron obtener, ha ido obteniendo información que usuarios por desconocimiento prestaron a estos ciberataques y lograron sacarles algún beneficio lo más posible económicamente. Y los costos económicos también incurrió en costos de reparación y atención a los clientes, inversión en la actualización de software y ciberseguridad, costos asociados a la recuperación del sistema y la atención de los usuarios. Estos impactos obviamente han generado sobre costos, valga la redundancia, a la entidad por la pérdida de la información. ¿Cómo se desarrolló la gestión de la crisis? ¿Qué hizo Sanitas bajo mi concepto para poder gestionar esa crisis y enfrentarla de la manera más asertiva y efectiva lo posible? Lo primero que hizo fue informar. Informó Sanitas a las autoridades y a los afiliados sobre el incidente, brindó la comunicación sobre cómo había sido afectada y qué medidas se estaban tomando para poder recuperar esa información.
Después empezó a investigar y empezaron a contratar expertos para investigar los ataques cibernéticos, de dónde vinieron, cómo se hacía la recuperación de esa información y pues poder mitigar esa afectación que pudo ser mayor. Se implementaron medidas para contener los daños y proteger los datos, como cuáles, qué medidas se implementaron, pues en medio de que tenían el ataque, pues Sanitas empezó primero a brindar la información a los usuarios y a enviar correos informándoles de que la página había sido hackeada, que la información había sido secuestrada y que no deberían abrir correos maliciosos si llegaba algún tipo de información a los usuarios. Adicionalmente, también empezó a brindar opciones diferentes para que pudieran realizar los usuarios procesos de solicitar citas médicas, de autorizaciones, sobre procedimientos, en los cuales pues obviamente como ya no se podía manejar la página principal y pues las apps que se tenían en su momento, podían hacerlo de diferentes formas. Entonces empezaron a que los usuarios se abstuvieran de realizar cualquier tipo de trámite digital mientras se realizaba la recuperación de esa información. Y la asistencia, como Sanitas venía pues brindando, enviando información, también se brindó asistencia sobre a los afectados de cómo protegerse y cómo proteger esa información que ellos manejaban, de los correos que les llegaban, de cómo identificar un correo malicioso y de cómo puede prevenir esta situación. Los desafíos que presentó Sanitas en la gestión de la crisis, pues fue un proceso muy complejo y desafiante. Esta EPS tuvo uno de los años más difíciles frente a esta situación y la empresa tuvo que lidiar con una gran cantidad de información sensible, la presión de las partes interesadas y la necesidad de actuar con rapidez. Entonces, los desafíos, pues, uno era la magnitud del ataque, la cantidad de datos que estaban comprometidos, la falta de claridad, no se conocía el alcance total de este ataque, la afectación real que había tenido Sanitas con este ataque, la presión externa, pues por parte de las autoridades que pues hacen control sobre estas entidades y los medios de comunicación y la gran desinformación que había, la comunicación que hubo, que tuvo que generar y que realizar de manera efectiva para comunicarle de manera clara y transparente a las partes interesadas y usuarios sobre la situación, cómo iban a mitigar los daños, cómo iban a tener pues reducir este tipo de afectación para que no fuera mayor y cómo iban a lograr la recuperación de esta información. Y pues obviamente un desafío grande era la capacitación del personal en cuestiones de ciberseguridad y al usuario también informarles cómo iba a hacer esto. Pues no era fácil enviar un correo y que el usuario ingresara al correo porque pues estaban llegando correos maliciosos y no se tenía mucha seguridad y confianza sobre si ese correo sí iba a brindar información que interesaba al usuario y pues qué él iba a hacer. Limitaciones en la gestión, las cuales fueron las de recursos humanos, de recursos técnicos y de tiempo. Sanitas se enfrentó a limitaciones en cuanto al personal disponible. Había ya sobre demanda en las oficinas físicas y pues las personas que trabajaban en la oficina física pues no daban abasto, teniendo en cuenta de que no tenían sus páginas ni la app para poder manejar estas solicitudes que se estaban generando. Los recursos técnicos pues obviamente como no tenía una gran no era robusto en la protección de datos y pues no estaba protegida contra ataques, pues obviamente tuvo bastantes limitaciones en el momento en que se enfrentó a esta situación de pérdida de la información y el tiempo. Pues Sanitas requería de manera rápida y efectiva pues recuperar lo que era la información y minimizar de una manera rápida y efectiva, lograr pues
reducir ese impacto y ese tiempo de respuesta en la recuperación de estos datos que eran tan importantes para los usuarios. ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas? Pues Sanitas empezó a fortalecer la seguridad de la información, empezó a brindar capacitaciones al personal sobre la seguridad, sobre los correos maliciosos, mejoró la comunicación frente a la crisis, aprendió de que si se presentaba esta crisis tienen que tener una comunicación más asertiva y trabajar en equipo en las diferentes áreas y por las diferentes partes, revisó los planes de contingencia que tenían ante estas situaciones y cómo se podrían presentar, mirando más allá de si hubiese, si fuera. Implementaron también de medidas de prevención de detección de ataques, concientizar sobre el manejo adecuado de datos sensibles, establecer protocolos claros y transparentes y estar preparados para responder de manera efectiva ante una nueva contingencia de este tipo de medidas. Es importante aclarar que pues Sanitas aún se encuentra en recuperación frente a esta situación, pues igualmente todavía se están desarrollando investigaciones sobre lo que pasó y cómo pasó, y pues tienen que brindar pues también una parte de tranquilidad a los usuarios sobre la prestación de sus servicios ante el requerimiento que los usuarios quieran tener. No siendo más, espero que haya sido de su completo agrado esta presentación y agradezco el tiempo prestado para poder ver mi presentación en este momento. Feliz noche.